Dios les bendiga, queridos hermanos. Seguimos en esta fiesta para el Señor, que es el culto. El culto es una celebración que hacemos para nuestro Señor. Amén. El Señor es quien se glorifica en esta mañana. Amén. Vamos a darle todo el honor y la gloria a Él. Hermanos, el tema que el Señor me ha dado para compartir hoy, gracias, es un tema muy común y que también muchas veces se desconoce y que todavía hay preguntas sobre este tema. El Señor ha puesto en mi corazón hablar de uno de los temas que no es muy grato por allí. La verdad que yo le hubiera dicho, Señor, me gustaría predicar de otra cosa, pero tengo que sujetarme a lo que Él me pide. En esta mañana vamos a hablar acerca del adulterio y de las segundas nupcias. Adulterio y segundas nupcias, un tema que nos lleva a lo que es la sanidad interior, es un tema que lleva a revisar nuestra vida, es un tema que lleva a poder examinarnos a la luz de las Escrituras, amén, a que podemos entender que necesitamos justamente restaurarnos a la manera de Dios, y los peligros y las consecuencias que hay muchas veces con el hecho de poder coquetear con el pecado. Coquetear con el pecado. Necesitamos, hermanos, que el Señor nos guíe, y por eso justamente la responsabilidad de los pastores poder enseñar sobre este tema, porque donde no hay luz, entonces abundan las tinieblas, decía el Señor. Donde no hay luz, la luz que representa la palabra de Dios, cuando no se conoce, entonces estamos en tinieblas. Pero sin embargo la palabra de Dios nos enseña, nos da el camino para que no vivamos ya en tinieblas y para que seamos bendecidos, que es el propósito de Dios. El Señor no quiere juzgarnos, el Señor al contrario quiere bendecirnos, pero para ello necesita de nuestra obediencia. Amén. Vamos a compartir adulterio y segundas nupcias, es el título de este sermón. Le invito a buscar Mateo capítulo 19, versículo del 1 al 9. Va a ser el texto base que usted tiene que tener abierto allí en su Biblia. Tenemos que traer la Biblia a la iglesia. Amén. Venimos a recibir el alimento. Todavía hay hermanos que hace mucho le digo, tiene que traer Biblia, pero no vienen sueltitos nomás. Venimos a estudiar la Escritura. Amén. Mateo 19, del 1 al 9. Y vamos a abordar, hermanos, una postura 100% bíblica a esta cuestión. Usted no va a recibir palabra de lo que piensa el pastor, de lo que piensan los teólogos. Vamos a ver lo que el mismo Señor Jesucristo decía sobre este tema. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. ¿Con qué actitud vinieron? Tentándole, para tentarle. ¿Por qué? Porque ellos querían, aquí le quiero hacer un paréntesis, quiero adelantarle, que ellos conocían perfectamente la postura de la ley mosaica, pero ellos querían ver a ver si el Señor Jesús quería innovar o Él quería enseñar algo distinto. En eso consistía la tentación, en que el Señor Jesús se desboque, Él podía traer una enseñanza nueva, herética, contra la ley mosaica, y de esa manera tener testigo delante de todos que esté enseñando herejías. Entonces era motivo ya para condenarlo al Señor. Ese era el propósito de la tentación. Pero obviamente sabemos cuál era la intención de los fariseos de antemano, ¿verdad? Que eran justamente, el Señor los dijo en su momento, ustedes son hijos del diablo, hijos del diablo. Entonces dice que vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió
y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues entonces, le agrego yo, por qué entonces mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Este repudio tenía el sentido de abandonar, de desvincularme legalmente, de desvincularme todo tipo de responsabilidad en la sociedad de Cristo en ese momento, ya no tener ningún tipo de responsabilidad legal en cuanto al sostenimiento de la mujer. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Amén. Vamos a orar en esa posición en que estamos. Le invito a que me acompañe. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos todo el honor, la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Pedimos, Padre, que sea tu luz, la luz del Espíritu Santo, quien nos ilumine en esta mañana para poder abordar esta cuestión, Señor. Un tema que muchas veces hay tinieblas, Señor. Un tema que muchas veces, Padre Santo, necesitamos que tú nos guíes, que tú nos hables, Señor. Por eso pedimos, Padre, tu bendición, pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, a las verdades espirituales sobre este tema, a tu palabra, Señor. Padre, queremos recibir tu palabra y abrimos nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Adulterio y segundas nupcias. En el contexto de este pasaje que hemos leído, después de que el Señor fue a las regiones de Judea y al otro lado del Jordán, entonces vienen, en este contexto vienen las multitudes, pero también vienen los fariseos con malas intenciones. Ellos ya venían con malas intenciones. Y ellos, sabiendo específicamente lo que enseñaba la ley de Moisés acerca de que era lícito repudiar a la mujer, ¿en qué se había convertido esto? Por eso primero tenemos que ver el contexto social, político también. Al hablar de contexto político estamos hablando de las leyes que se ejercían en ese tiempo, las leyes que se practicaban y que era normal, que muchas veces si nosotros queremos aplicar a rajatabla nuestros días y no va a ser lo mismo. Entonces, pero hay que diferenciar las leyes humanas de ese tiempo a lo que son las leyes de hoy las leyes humanas hace 2000 años en Israel a lo que son las leyes humanas acá en Argentina en el año 2023. Una pequeña diferencia va a haber, ¿se entiende? Entonces no podemos tomar literalmente muchas cosas y hay que distinguir qué es lo que era un mandamiento de Dios de lo que eran las prácticas y las leyes judías, que no eran de Dios muchas veces, no eran de Dios, sino que eran una interpretación de ellos. Ahora el Señor va a tener que ajustar. ¿Por qué? Porque se había desviado los fariseos en la práctica de lo que es la carta de repudio. Esto se había desviado en que por cualquier circunstancia, cuando al varón le gustaba otra mujer, la cambiaba por una más joven. Y automáticamente sabía la posibilidad, no, es legal, es lícito, es legal darle una carta de repudio, entonces yo me caso con otra. En eso se había convertido. Había realmente, cuando el Señor Jesús entra al escenario de la nación de Israel en ese tiempo, allí bajo el cautiverio del Imperio Romano, realmente encontramos varios grupos, varias sectas o varias escuelas de interpretación de la Torá, de lo que es el Tanakh. Lo que es el Tanakh, teníamos los saduceos, teníamos los fariseos, teníamos ¿verdad? Los esenios. Había varias escuelas de interpretación de la Escritura. Entonces, uno a veces dice, pastor, ¿por qué hay tantas escuelas de interpretación? ¿Por qué hay denominaciones? Algunos son, dentro de los mismos evangélicos están, ¿verdad? Están los bautistas, están los pentecostales, están los menonitas, están los hermanos libres.
Pero esto, hermano, es una cuestión que no viene de ahora. Ya en la misma época de Jesús había diferentes escuelas de interpretación de la Escritura. Ahora el Señor, Él viene a restaurar esto. El Señor, Él viene justamente porque se había perdido el sentido. ¿En qué? En que los fariseos eran gente conocida por su devoción, ¿verdad? Por su devoción a lo que es la Escritura, a la vida en santidad supuestamente. Nada más que ellos justamente enseñaban cómo se debían hacer las cosas, pero ellos no lo hacían. Entonces el Señor va a criticar duramente esta cuestión. Entonces acá tenemos que, para interpretar correctamente este pasaje, no tenemos que caer en el error de transculturalizar, es decir, traer de la sociedad de Cristo hace 2000 años, que era el pueblo de Israel, a lo que es nuestros días hoy, y diferenciar, por otra parte, lo que eran leyes civiles en Israel en ese momento a lo que son los mandamientos de Dios. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque la tentación de los fariseos va a iniciar con una pregunta en cuanto a las leyes civiles, pero el Señor le va a responder no con la ley civil, le va a responder con lo que Dios dijo en el principio. ¿Me va siguiendo? Ellos le van a tentar con una pregunta de lo que se hacía, de lo que se practicaba habitualmente en la época, pero el Señor se va a remitir a lo que Dios, a lo que su Padre dijo desde el principio. Y realmente, entre si es una u otra cosa, siempre tenemos que atinar, ¿verdad?, a lo que y obedecer no a los hombres, sino a Dios. Es bueno obedecer siempre a Dios y no a los hombres en este caso. Los fariseos, al interpretar la Escritura, al irse al extremo de dejar de lado la espiritualidad, ellos se empiezan a enseñar justamente la frialdad de la letra muerta y se habían apartado del espíritu de la ley. Entonces ellos, como solamente a raíz del intelecto interpretaban las Escrituras, lo hacían desde justamente el estudio humano, pero dejando de lado la voluntad de Dios. Entonces, por más de que ellos estudiaban y sabían de pie a cabeza, de derecha a izquierda, la Escritura, lo que es en ese momento el Tanakh judío, ellos su interpretación lo hacían desde la frialdad de la letra muerta y habían dejado la voluntad de Dios de lado. Por eso el Señor, Él viene nuevamente a poner, justamente a reafirmar y a enseñar cuál era la voluntad del Padre. Verso 3 dice: entonces vinieron a Él los fariseos tentándole, diciéndole, es lícito. Esa palabra lícito es legal, es lo que le está preguntando. ¿Es legal al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Y cuál era la respuesta de esto? ¿Es legal? ¿Sí o no? Sí, era legal en ese tiempo. Pero el tema es que era legal para la ley humana, pero no era la voluntad de Dios. Entonces allí va a consistir esa es como encaran la tentación los fariseos, y es la respuesta que el Señor le va a dar. ¿Es legal? Y respondiendo, Jesús le dijo, ¿no habéis leído? El Señor automáticamente no responde con la ley humana, con la ley civil, le responde con lo que Dios hizo al principio desde el Génesis. Él está citando Génesis 1:27. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El Señor ni siquiera quiere entrar a la cuestión legal. El Señor se remite a cómo Dios creó al hombre y la mujer con el propósito del matrimonio. Dios crea al hombre y a la mujer para que sean marido y mujer unidos por Dios. Crea al hombre y a la mujer, pero no los crea para que sean dos seres distintos, que sean uno solo, en unidad. Pero esa unidad tiene que estar avalada por Dios.
Dios crea al hombre y a la mujer para que jueguen el rol no de seguir siendo hombre, no seguir siendo mujer, que sean los dos uno, ya con el papel no de hombre, de marido, no con el papel de mujer, sino de esposa. Esposo y esposa, que es justamente cuando tienen la bendición de Dios. O sea, Dios creó para darles la bendición, hermano, y habitar en medio de ellos. Entonces, crea al hombre y a la mujer, pero con el objeto de ser unidos por Él. Esa es la voluntad de Dios y eso es lo que consideramos nosotros el nacimiento de la familia. Dios, que es el autor del hombre, es el creador del hombre, el creador de la mujer, ¿verdad? Y es también el creador de la institución más santa y más sagrada que existe actualmente, que es la familia. A nosotros no nos va a definir lo que es familia el psicólogo, el sociólogo, lo que son los eruditos, los estudiosos. Es Dios en su palabra quien creó la moral humana. Y porque Él crea la moral, Él define los valores y Él define lo que está bien y lo que está mal. Entonces, es Dios quien va a decirnos qué es justamente el matrimonio, qué es lo que es la familia. Hoy justamente como la identidad, el pecado ha distorsionado grandemente uno de los atributos que tiene el ser humano, que ni siquiera los santos ángeles del cielo lo tienen. Uno de esos atributos que tiene el ser humano, que tiene usted, que tengo yo, es haber sido creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Usted ha sido, conforme a lo que enseña la Escritura, fuimos creados a imagen y a la semejanza. Sin embargo, el pecado original lo que distorsiona es la imagen de Dios en el hombre. ¿Y cómo es eso, pastor? ¿Cómo se corrobora? ¿Cómo se corrobora? El hombre hoy día, como el pecado original rompe la comunión con el Padre, rompe esa unión espiritual que fue en el principio, hoy día el ser humano no sabe si es hombre, si es mujer, no sabe, ¿verdad?, hasta si es humano, porque algunos se autoperciben como animales. Ese era el plan de Satanás, llevar la identidad del hombre a un nivel animal. Cuando Dios crea al ser humano, les da una identidad, le dota de un vocabulario, de un lenguaje. El ser humano no andaba arrastrado o cazando como el hombre, como el cavernícola que quieren muchas veces interpretar que eran parecidos a los monos. Cuando estudiamos historia en la secundaria, cuando estudiamos, ¿verdad? Como que obviamente el término cavernícola significa que habitaban las cavernas, pero no era similar a un animal. Dios crea al hombre con una identidad, varón y hembra, hombre y mujer, y Él bendice esa unión. Les dota de una identidad, les dota de un lenguaje, les enseña cómo debían adorarle a Él. Dios no es un Dios que crea al ser humano en el Edén y bueno, ¿saben qué, muchachos? Ya le hice todo por ustedes, en 6 días creé el sol, la luna, le creé las plantas, creé los animales. ¿Saben qué, muchachos? Ahora cada uno arréglense, no me pidan más nada. Ese no es Dios. Dios crea al hombre y a la mujer porque Él quería tener una relación con Él. Pero esta relación debía ser en orden. Tenía que ser en orden. Tenía que hacer, porque como Dios es un Dios de orden, Él espera de nosotros que lo hagamos también en orden. Entonces hoy día lo que se deterioró en el ser humano es la identidad, lo que la Biblia llama la imagen de Dios. Privilegio que ni siquiera los ángeles del cielo tienen, porque los ángeles no fueron creados a la imagen y la semejanza de Dios. Ni aun así Luzbel, el querubín protector grande, protector, no tiene la identidad de Dios. Él quería ser como Dios, pero no tiene la imagen.
Entonces usted se preguntará por qué Satanás odia tanto al ser humano, justamente porque le tiene envidia de lo que el ser humano le ha dado hasta el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Entonces hay varios motivos por el cual Satanás lo odia a usted y a mí. Pero más de eso, hermanos, si nosotros mientras no comulguemos con Él, Él no nos puede afectar en nada, hermano. Puede intentar ponernos palo en la rueda a nuestros planes, a nuestros proyectos, pero más de eso, Él otra cosa no va a hacer. No puede tocar a ningún hijo de Dios, a menos que el hijo de Dios vaya a revolver la basura del pecado. Entonces Él se está metiendo en los terrenos de Él, pero si un hijo de Dios se mantiene en santidad, Satanás no le puede tocar, no puede tocar a su familia. El verso 4 dice, Jesús respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Hermano, y esto es demasiado significativo, teniendo en cuenta que Adán y Eva fueron creados en el año, aproximadamente los teólogos concluyen que en el año 4000 antes de Cristo se da la creación del ser humano. Ahora, el planeta Tierra dice que es mucho más antiguo. El planeta Tierra dice que tiene miles de millones de años más, pero el ser humano estamos en la Tierra desde hace 6000 años. Es decir, que la línea temporal de Adán a Cristo son 4000 años, y desde Cristo a nuestros días, 2023 años más. Entonces, aproximadamente hace 6000 años que está el ser humano aquí en la Tierra. Ahora el Señor, Él se va a remitir a lo que dice el libro del Génesis. Esto es significativo, hermanos, porque es como que el transcurso del tiempo, bueno, es que las cosas cambian con el tiempo. ¿Escuchamos esa frase actualmente nosotros, sí o no? Es que el tiempo, las cosas cambian con el tiempo. Las personas cambian, no es lo mismo ayer y hoy, ¿verdad? Antes se hacía así, ahora ya no es más así, ¿verdad? Como que todo es relativo. Como que también ahora, bueno, es que nadie más se casa hoy día. No, ahora vos tenés que juntarte con tu novia, ir a probar a ver si los dos son compatibles sexualmente, si se llevan bien. Entonces ahí recién se casan. Desde Adán hasta la pregunta que les hace los fariseos a Cristo, habían pasado 4000 años desde Adán y 2500 años desde que fue dada la ley hasta los tiempos de Cristo. Entonces hay cosas que fueron cambiando con el tiempo, pero el Señor nuevamente reafirma la voluntad de Dios. El Señor no vino a enseñar su camino, sino el camino a Dios. Y Él nuevamente ratifica lo que está escrito al principio. Por eso Él les dice, como ellos le estaban tentando, no es que el Señor no se daba cuenta que le estaban tentando. Por eso Él irónicamente, ¿qué le está respondiendo? Le dice, ustedes que son fariseos no han leído. ¿No leyeron acaso que en el principio varón y hembra los hizo? Y que por esto el hombre iba a dejar a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer. Y los dos serán una sola carne, y termina con signo de pregunta, porque él está irónicamente, ustedes que son sabios, ¿no saben esas cosas? Entonces el Señor ya le está poniendo en descubierto cuál era su mala intención. Verso 6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y ellos entonces otra vez recriminan y ellos le dijeron, ¿por qué entonces Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces, ¿con qué sentido le están diciendo ellos? ¿Qué acaso vos sos más importante que Moisés? Vos estás queriendo decir que vos traes una enseñanza. Entonces Jesús, vos estás trayendo una enseñanza nueva a la que nos dio Moisés. Vos sos mejor que Moisés entonces. ¿Y por qué Moisés mandó entonces a dar carta, permite el divorcio? Y vos estás diciendo, estás citando simplemente el Génesis. Sos retrógrado, Jesús. Te quedaste en el pasado. Todo eso tiene ese sentido el texto bíblico, hermano, que es importante interpretar.
Jesús, vos te quedaste en el pasado. Porque Moisés, él permite dar carta de divorcio. El verso 8, Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Por la dureza de vuestro corazón, Dios tuvo que dejar esta alternativa. ¿Y a qué se refiere por la dureza del corazón? Que antes de estar viviendo un infierno, antes de que la mujer siga siendo avergonzada, porque en ese tiempo las mujeres no tenían voz ni voto, no tenían derecho en lo que es la sociedad de Israel. Por eso usted tiene, nuevamente le reitero, como le dije al principio, no podemos transculturalizar lo que era la sociedad de Cristo a nuestros tiempos. Y debe entenderse correctamente una cuestión como esta. La mujer en el tiempo de Jesús no tenía voz ni voto, entonces la mujer constantemente, el hombre se daba de sus aventuras y humillaba permanente y hacía de la vida de la mujer un infierno. Y entonces el Señor estableció una alternativa que fue la carta de repudio para evitar que ella viva humillada en la sociedad y que todo el mundo esté sabiendo lo que andaba haciendo el marido. Pero ¿cuál fue la mala interpretación a la que llegan los fariseos? Ellos llevan esto al extremo. ¿En qué? En que directamente cuando el marido ya quería cambiar por un modelo más nuevo, por cualquier cosa, carta de repudio, listo, es legal. Mi conciencia ante Dios está bien, es legal. Y entonces había luz verde para el pecado. Entonces el Señor va a desenmarañar todas estas artimañas, estas estrategias de pecado, reformulando desde lo que dice el principio de la voluntad de Dios. Por eso dice el Señor: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, es decir, salvo por causa de sexo ilícito, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la abandonada, con la repudiada, eso era una cuestión civil en ese momento, ¿verdad? Hoy día no es así en nuestra sociedad argentina. Hoy cualquiera de los dos puede iniciar el trámite de divorcio. En el contexto de Israel solamente el varón podía iniciar, la mujer no. Entonces usted tiene que interpretar una cuestión como esta. Y el que se casa con la repudiada, es decir, con la adultera también. Entonces el Señor va a sentar las bases de esta cuestión, hermano, y usted y yo como iglesia no podemos desconocer, no importa lo que el mundo acostumbra actualmente, nosotros somos hijos de Dios. Y somos el pueblo de Dios comprado con la sangre divina del pacto derramada en la cruz del Calvario. Esa es nuestra identidad, hermano. Somos el pueblo del Señor. Ahora tendríamos que hacer algunas definiciones al respecto también para poder seguir escudriñando las Escrituras. En primer lugar tendríamos que definir qué es lo que es fornicación. Fornicación, la Biblia lo llama a todo tipo, es un pecado que consiste en lo que es la inmoralidad sexual. Todo tipo de inmoralidad sexual, o que nosotros hoy día lo llamamos perversión, es fornicación. Y el adulterio es un tipo de fornicación. Lo que pasa que técnicamente se lo llama adulterio, cuando es en el vínculo del matrimonio. Para que usted me entienda, llamamos, por ejemplo, matar a una persona es un delito, sí, pero técnicamente se llama homicidio, según la legislación vigente en el Código Penal, ¿verdad? Se llama homicidio, que puede ser simple, puede ser agravado por el vínculo, ¿verdad? Hay diferentes categorías también. Pero así como
matar es un delito, pero técnicamente se llama homicidio. El engañar al cónyuge se llama, es fornicación, pero técnicamente es adulterio. Así es como interpreta la Escritura. La palabra adulterio, por ejemplo, entonces hemos definido lo que es la fornicación, todo tipo de inmoralidad sexual. Ahora, la palabra adulterio está etimológicamente relacionada desde el hebreo con lo que es la palabra adulterar, que significa hacer algo de peor calidad agregando otra sustancia. Cuando hablamos de un producto que está adulterado, ¿a qué nos referimos? Ese es el sentido estricto de la palabra adulterio, o también significa desde el original alterar fraudulentamente la composición de una sustancia. Entonces, llevado esto al marco del matrimonio, vamos a ver que cuando hay una tercera persona estamos justamente introduciendo fraudulentamente la composición de una sustancia. El Señor dijo, los dos no serán más dos, sino serán uno. Deben pensar igual, deben sentir igual, deben bregar por la misma causa, deben compartir la economía, deben compartir hasta los animales. Usted se va a reír, pero yo he conocido gente que se casan de grande, por ejemplo, no sabe que vos tenés tu perro y ese es tu perro y yo tengo mi perro. Y se enfermó tu perro, no sé, tu perro tenés que llevarlo. Eso no es la voluntad de Dios, hermano. Y usted quizás le pueda causar gracia, pero en eso tan tonto se da uno como pastor, como siervo, cuando uno visita, se da cuenta que no son un matrimonio. No hay una unidad de pensamiento. Siguen siendo, vos tenés tu plata y yo tengo y yo pago ciertas cuentas y tenemos un arreglo. Pero se comparte el hecho matrimonial, hermanos. Pero la economía no. Hasta en cuestiones tan simples como la televisión. No, sabes que vos querés mirar esto, yo me voy a mirar a la pieza. Sabes que vos, a mí no me gustan esas películas. Mirá esa película un sábado a la noche en vez de disfrutar con la familia. Seguimos pensando, por eso el Señor dijo, no serán ya dos, sino uno. ¿En qué sentido? En que no será el hombre y la mujer, serán esposo y esposa. Son nuevos roles ya. Donde hacemos sacrificios por el bien común. Pero hay hombres que todavía no han desarrollado esta madurez, el sacrificio por la familia. ¿Sabes qué? A mí quizá me pueda gustar mucho el básquetbol, por ejemplo. Pero si yo tengo que justamente darme el lujo de ir a ver un partido que me va a costar dinero y mi hijo está necesitando para ir a la escuela, que le compre una mochila, que le compre algo, y bueno, entonces voy a tener que sacrificar lo que yo quiero por el bien común. Mujeres que todavía no han madurado, que quieren darse grandes lujos cuando hay necesidad en la familia. Entonces no hay esa mentalidad de ser uno. Y es lo que el Señor está cuestionando en el principio, esto no fue así. Entonces, compartimos el hecho matrimonial, pero tenemos dos billeteras. Compartimos el hecho matrimonial, pero cada uno hace su vida. Es como ponernos de acuerdo y vivir juntos. Y yo le digo esto, hermano, porque hoy día también es común que el matrimonio, siendo matrimonio, escuchar, no, yo vivo allí en mi casa, pero en realidad hace muchos años estoy separado ya de mi esposa. De común acuerdo yo sigo viviendo ahí, pero yo hago mi vida y ella hace su vida. Y esto es totalmente verídico. Hace días atrás como policía me tocó intervenir, hermano. Como policía me llamaron a un lugar donde estaba sucediendo
una cuestión de violencia de género, se estaban peleando allí. Entonces uno de los hijos viene a avisarnos al puesto policial que vaya la policía. Lo más lindo que yo me voy y el matrimonio este era cristiano. Me conocieron y todo. Entonces, cuando uno escucha y ve la intimidad, no son de esta iglesia, por supuesto, quédese tranquilo. Pero usted sabe, hermano, qué tristeza el poder intervenir y que ellos te conozcan y te digan, mire, en realidad nosotros hace mucho tiempo vivimos juntos, pero yo hago mi vida, me decía el marido. Y queremos hacer común que estamos, y lo peor de todo, hermano, que infectamos a los hijos, que ellos crecen pensando que es normal que el papá viva ahí, pero que no se hable con la mamá. El día de mañana ese niño crece y va a hacer lo mismo que hizo el papá y la mamá. Porque somos a tal punto ciega el pecado, nos ciega, hermanos, que desarrollamos el hábito de hacer común, como era el hábito de los fariseos, darle carta de repudio. Cuando no me gustaba más mi mujer, le doy carta de repudio total. ¿Quién me va a decir nada? El Señor cuestiona muy duramente esta actitud del corazón y Él reafirma significativamente lo que Dios había dicho en el principio. Él reafirma, ratifica lo que estaba escrito, no importa lo que diga la ley civil. Adulterio es justamente cuando se altera fraudulentamente la composición de una sustancia. Eso significa en el original hebreo. Entonces, cuando Dios habla de un hombre y una mujer y los dos serán uno, habla de una sustancia. Mi Padre y yo somos uno, decía el Señor. Está hablando de una misma sustancia, de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas que componen una misma sustancia. El matrimonio es el hombre, la mujer y Dios que componen una misma sustancia. Esta sustancia se altera cuando se le agrega un componente extraño. Eso es el divorcio, el adulterio. La Biblia es muy específica en cuanto a la voluntad de Dios. Allí, por ejemplo, el séptimo mandamiento prohíbe el adulterio diciendo no cometerás adulterio. En Éxodo 20:14. Sin embargo, a pesar de la claridad, óigame bien, a pesar de la claridad del mandamiento bíblico, del modelo original y la prohibición del adulterio, la humanidad pecadora ha desarrollado formas de intentar desdibujar las líneas de moralidad de Dios. Como buen argentino le buscamos la vuelta, echa la ley, echa la trampa. Y así piensa. Y lo peor de todo es cuando traemos ese tipo de pensar a la iglesia, hermanos. Y decimos que somos cristianos. Como este matrimonio que me tocó intervenir a mí. Decimos que somos cristianos ante los hombres y vamos a la iglesia, vamos todo mal, pero en casa estamos todo mal. Y nos llamamos cristianos, creemos que porque vamos a la iglesia somos cristianos. Hermano, el Señor es muy taxativo porque el Señor no va a dar su bendición a nada que Él no avale. Ese es el problema. Usted puede vivir años viviendo una vida y nadie sabe cómo usted vive. El Señor sabe. ¿Y sabe por qué sus oraciones están trabadas? Porque usted no obedece a Dios. Es duro, hermano, esto. Para mí primero, dice el pastor Julio siempre. Pero es la voluntad de Dios, hermano. Y el pueblo muchas veces está estancado, no crecemos cuando no obedecemos a Dios. Porque como siempre decimos esta frase, en la iglesia en la obediencia está la bendición. Entonces, si queremos ser bendecidos por Dios, tiene que ser a la manera de Dios, hermanos.
Sé que es dura para ir la palabra, hermano. Pero es lo que el Señor, yo le decía, Señor, ¿por qué tengo que predicar de esto? Y el Señor me llevaba a predicar de esto. Yo como buen siervo tengo que obedecer, hermano. Entonces el ser humano, a pesar de que el mandamiento es claro, ha buscado formas de evitar de que sea, bueno, Dios dice una cosa, pero la ley me dice otra cosa y no es ilegal lo que estoy haciendo. Y Dios no se retracta de su palabra. Malaquías capítulo 2, versículo del 13 al 15, dice lo siguiente el Señor. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Dios dice que no está por aceptar ningún tipo de ofrenda. Entonces diréis, ¿por qué? Verso 14. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. El Señor constantemente, cuando Él da una palabra, Él la ratifica, hermanos. Él no se contradice. Y Él espera que conozcamos su voluntad, no para condenarnos, sino para bendecirnos. Ahora, si somos tercos y queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera, entonces Dios no nos va a bendecir, hermano. Estamos avisados. Hermano, en el Antiguo Testamento la poligamia era permitida por Dios, pero nunca fue avalada por Él. Entre ellos mencionamos el privilegio que se daban los reyes de tener muchas esposas. Era un modelo que tomaban desde el paganismo, porque los otros monarcas de los otros imperios, los otros reinos, era una costumbre, era un privilegio del rey. Pero como en ese momento la mujer no tenía ni voz ni voto, entonces era como un objeto. Y llegó a ser legal en el tiempo del Antiguo Testamento, porque como la mujer no tenía derechos, por lo menos al tener, y no le quedaba otra que depender del marido, entonces por lo menos al estar casada se aseguraba el sostenimiento y la mujer daba el consentimiento para este tema. Pero nunca fue la voluntad de Dios. Porque basta saltar, pastor, ¿y cómo la Biblia dice que tenía muchas mujeres? Aún así el mismo rey David, cuando se metió con una mujer que era casada, con la esposa de Urías, le trajo grandes consecuencias. Siendo el rey y siendo el ungido de Jehová, David, cuando se metió con la esposa de un soldadito, de las primeras líneas de defensa, eso le costó muy caro a él, porque Dios no dejó pasar una. Entonces vemos que el Señor respalda lo que Él ha dicho. Y más allá que Él trató de dibujar, y bueno, y llamó a Urías, sabemos la historia, llamó a Urías, lo mandó al frente para que muera, lo mandó a matar al marido porque estaba embarazada la mujer, a Dios no se le pasó. Y le hizo justicia también. Entonces, claro, David como buen argentino y de un plan maquiavélico, no, entonces vamos a hacer así, le dibujamos todo y bueno, y total, nadie se da cuenta. Y a Dios no se le pasó, hermano, siendo el rey de Israel y siendo su ungido, el que derrotó a Goliat, el que mataba a 10,000, cuando se metió y transgredió la ley de Dios, Dios le pidió cuentas, hermanos. Porque Dios no cambia y Dios no está a favor del pecado jamás. El divorcio y las segundas nupcias son otra forma de eludir la prohibición del adulterio. Si un hombre casado tiene una aventura, está cometiendo adulterio.
Sin embargo, si se divorcia de su esposa y se casa con la otra mujer, mantiene su posición legal. En la mayoría de las sociedades modernas, esto se ha convertido en la norma. Sin embargo, Jesús pone fin a estas dos estrategias también. ¿Por qué? Porque hace mucho el varón anda en adulterio hace mucho. La mujer hace mucho está saliendo con otro hombre. Pero claro, están buscando el divorcio, después se vuelven a casar. Estamos casados. Sin embargo, Dios le llama a eso adulterio. No tiene otro nombre. Y está prohibido tácitamente, taxativamente, está prohibido por el Señor. Sin embargo, vemos que Jesús pone fin a estas dos estrategias. En Lucas 16, 18, Jesús dice, un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con la otra mujer, adultera. La versión NTV dice, un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, así lisa y llanamente. El Señor prohíbe esta actividad. Y el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Eso está en Marcos del 10, 11 y 12. Para Jesús el divorcio no excluye la prohibición del adulterio. Entonces, más allá, como querramos que se quiera dibujar ese tema, Jesús inclusive lleva un poco más profundo esta cuestión todavía. Jesús lleva más allá de la ley mosaica este tema, porque dice, por ejemplo, en Mateo 5, 27 y 28, Jesús dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es otra diferencia entre la ley, entre el pacto de la ley entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento del que venimos estudiando en el discipulado. Por eso usted no puede faltar al discipulado, hermano, porque se pierde todas estas bendiciones de aprender. En el Antiguo Testamento el pecado se configuraba cuando se transgredía fácticamente la ley. Cuando se consumaba el acto recién era pecado. Cuando ocurría el acto sexual, allí recién era el pecado, bajo la ley. Sin embargo, en el Nuevo Testamento Jesús ya lleva que el pecado se origina en el corazón. Y que a Dios no se le escapan los pensamientos, hermano. Los pensamientos, la maldad se origina en el corazón. Y también sigue diciendo el Señor allí en el contexto de Mateo, capítulo 5, oíste que fue dicho, no matarás, sin embargo, cualquiera que se enoja contra su hermano en su corazón, comete homicidio. El Señor lleva mucho más profunda esta cuestión. Hoy día queremos relativizar todo. No, pero es legal, yo estoy casado legalmente, pero no es la voluntad de Dios. Porque claro, hoy día, hace mucho andaba con su amante y después, mientras hace el trámite de divorcio, hace mucho estamos separados, hace años que no tengo intimidad con... vivo en mi casa, pero no tengo intimidad, estamos separados hace mucho. Es el verso que se escucha hoy. El Señor condena, hermano, este tipo de acciones. Has sido desleal con la mujer de tu juventud, que la mujer que yo te di ha sido desleal. Hermanos, una persona que piensa de esta manera, la persona que vive en adulterio abiertamente y sin arrepentirse, da pruebas que no ha llegado a conocer verdaderamente a Dios. Es síntoma de que no tiene la salvación, hermano. Puede inclusive venir a la iglesia, pero esa persona no es salva, porque no ha nacido de nuevo, no se ha regenerado su forma de pensar.
Y la única excepción que Dios, el Señor Jesús, estableció era por causa de adulterio. La única excepción que no fue así, más por la dureza de su corazón, entonces Moisés permitió dar carta de adulterio, y hoy día nosotros, por causa del adulterio, Dios permite el divorcio, pero no es la voluntad de Él. Ahora, la persona que se divorcia no se puede volver a casar mientras esté el cónyuge en vida. Eso dice expresamente la palabra de Dios, hermano, no dice el pastor Marín. Pero que le buscamos la vuelta. Ahora, cuando van a casarse siempre se hace una entrevista pastoral. ¿Por qué? Porque ha tocado casos, por ejemplo, que me ha tocado particularmente a mí, donde, bueno, me dice, nosotros, pastor, queremos saber si usted nos puede dar la bendición del matrimonio. Bueno, lo cito a mi oficina, ahí charlamos, a ver, cuénteme cómo es su historia. Bueno, nosotros tenemos 2 hijos y estamos hace 15 años, estamos juntos. ¿Y nunca se casaron? No, nunca. No, por civil tampoco. Por civil sí, pero queremos hacer bien las cosas delante de Dios. Bueno, es viable dar la bendición matrimonial. Otro caso, pastor, nosotros estamos hace 10 años juntos y no nos casamos ni siquiera por civil, pero ahora queremos, cuando conocimos al Señor, cuando empezamos a convivir, no éramos cristianos ninguno de los dos, y ahora conocemos al Señor y queremos hacer bien las cosas. Bueno, es viable, vamos a organizar el casamiento, se le da la bendición pastoral para el matrimonio, es viable. Otro caso, me vinieron una vuelta ante mí y me dice, pastor, queremos que nos dé la bendición del matrimonio. A ver, cuénteme cómo, por eso se hace una entrevista, para ver primero el estado, los papeles, ver cómo es la situación. Pastor, yo antes tenía otra pareja que conviví varios años, pero después estoy con él ya hace 18 años. Y está en vida todavía, mi anterior pareja está en vida. Bueno, ¿te casaste con la anterior pareja? ¿Te casaste? No estábamos casados. ¿Con la actual estás casada? No estamos casados, pero tenemos un hijo. Y aparte conocimos al Señor ahora, nosotros recién ahora, yo entiendo delante de Dios, como tenemos un hijo y yo tuve otra pareja, ¿me puedo casar? Es viable ponerse a cuentas con Dios. Pero siendo ya un matrimonio consumado, casado, delante de Dios, y venir, ¿verdad? Venir a segundas nupcias, mientras que no haya matrimonio. ¿Por qué? Eso es algo que hay que saber también, porque a veces se pueden casar, por ejemplo, y no hay matrimonio. ¿Cómo es eso, pastor? Por supuesto que no. Si la mujer se casa o el hombre se casa teniendo su amante todavía sin haber cortado con la amante, entonces no se llega al matrimonio, por más de que haya intimidad sexual. No hay matrimonio. Entonces, para hacer las cosas como Dios manda, dejar al hombre a su padre, a su madre, y tampoco hablamos de matrimonio, nos casamos y nos vamos a vivir en el fondo de la casa de papá nomás. Dios estableció dejar al hombre a su padre y a su madre y serán una nueva familia. Pero hoy en día se acostumbra nomás, vivimos, ¿verdad? Ahí construimos arriba y ahí nomás estamos ahí por cualquier cosa. Y entonces a la primera pelea que hay se mete el papá, la mamá, el suegro, el perro, pelean todo. ¿Por qué? Porque queremos ser más vivos que Dios, hermano. Queremos hacer las cosas como a nosotros nos conviene, no como Dios manda. Entonces la bendición de Dios, hermano, va a venir cuando hacemos las cosas como Dios manda. ¿Podemos decir amén? Tenemos que entender, hermano, lo que Jesús ratificó desde el principio. Y todo funciona bien. ¿Va a ser fácil el matrimonio? No va a ser fácil. Va a haber que limar carácter, limar aspereza, adaptarnos el uno al otro. Nos va a costar este tema.
Pero con la ayuda del Señor, cuando el matrimonio está en Cristo, es distinto. Es que nos casamos, pastor, pero todavía no hicimos por iglesia, porque yo quiero tener vestido y quiero tener, hermano, está dejando de lado lo más importante. Es más, le puedo decir que no hay matrimonio sin la bendición de Dios. Está usted casado legalmente, pero no hay matrimonio porque usted no tiene la bendición de Dios. Necesitamos urgente que Dios bendiga la unión. Allí hablamos de matrimonio. Todo esto, hermano, es importante saber. Que el Señor mira todo. Y que muchas veces nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal, pero queremos desdibujar. ¿No? O echamos la culpa al otro, o que pasó así, bueno, y yo soy joven, tengo mucho por delante. Hermano, si estás pasando por esta situación, es cuanto más tienes que buscar a Dios, cuanto más consejería tienes que buscar en el pastor, en los líderes, cuando tienes que orar más, el Señor no te va a dejar sin responderte, hermano, porque estás peleando por obedecer a Dios. Entonces, antes de andar buscando otros consejeros por allí, tienes que venir a los pies de Jesús y decirle: Señor, ayúdame, Señor. Y el Señor Él promete sostenernos y respondernos, hermano. Él condena la deslealtad matrimonial y no la avala y no da su bendición. El adulterio es mortalmente grave y acarrea las consecuencias de Dios. Proverbios 6:32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Hermanos, el adulterio es un viaje, es un punto sin retorno. Yo, cuando usted va por la ruta de ese viajando, ese último límite para volver, punto de no retorno, bueno, cuando hay límites que no debemos pasar, hermano. No importa que se hayan portado mal con nosotros, nosotros no tenemos que corromper nuestra alma, porque el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. ¿Qué significa corromper el alma? Significa que es un punto de no. Hay límites que no se traspasan, hermanos. Porque cuando probamos el pecado, después no somos más los mismos. Adán y Eva, tras haber pasado el punto de no retorno, que era comer el fruto prohibido, jamás fueron los mismos. Fueron restaurados por Dios, Dios los restauró, los perdonó, pero nunca más fueron los mismos. Se originó la maldad, corrompieron su alma. Es falto de entendimiento, dice Proverbio, porque significa que hay una ceguera espiritual que viene a través de cometer el adulterio, hermano. Se pone ciego espiritualmente, y aunque vengas con la palabra y le hable, está ciega esa persona. Busca la forma y explicaciones acá y eso no es tan así, porque está ciego. Eso significa que es falto de entendimiento. Está hablando de la ceguera espiritual, Proverbios. Una persona que vive en adulterio abiertamente y sin arrepentirse demuestra que ha llegado a no tener la salvación. Hermanos, para llegar a la conclusión, el adulterio tampoco es imperdonable. Pero sí tengo que advertirle de las consecuencias, hermano, que se van a acarrear, y la tristeza y el dolor. Porque nosotros, como adultos, estamos pensando en el placer, estamos pensando en nuestra satisfacción, y no estamos pensando en los hijos que están por sufrir a raíz de... Y que los hijos se van a acordar de que mi papá hizo macana, de que mi mamá se fue con otro hombre, de que mi mamá abandonó la casa, y van a crecer con el corazón partido, hermanos. Dios nos ha dado herencia de Jehová son los hijos, como dice el Salmo. Los hijos son de Dios, hermano. Y si sos papá, sos mamá, es una bendición tener tus hijos. Y Dios te ha entregado para que tú les administres, para que les cuide, para que les eduque, les enseñe, hasta que el día de mañana ellos tienen que volar y hacer también su propia casa.
pero no te pertenecen a ti, son de Dios. Un hijo no es nuestro, está a nuestro cuidado, le pertenece a Dios. Y ese hijo al que tiene la responsabilidad de guiarlo, de instruirlo, de guiar las cosas del Señor, de traerlo a la iglesia, se va a acordar toda la vida del precio que tu aventura hoy día está costando para toda la familia. Y que es un punto de no retorno porque corrompe su alma. Hay un cambio intrínseco en la persona espiritual donde va a quedar con esa, cuando a la más mínima tentación va a tener esa concupiscencia de la carne hacia el pecado. Va a tener esa debilidad, he dicho de otras palabras, al haber probado lo que no debía. Entonces, hermano, necesitamos saber y hablar de estos temas para que seamos bendecidos, hermano. Tampoco es un pecado imperdonable. Cualquier pecado que un cristiano comete puede ser perdonado cuando el cristiano se arrepiente, y cualquier pecado que comete un incrédulo se puede perdonar cuando esa persona viene a Cristo con fe. Primera de Corintios 6, del 9 al 11, dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Observa que en la iglesia de Corinto había algunos que eran adúlteros, fornicarios, sin embargo, al estar en Cristo habían sido perdonados. Hermanos, que la palabra del Señor llegue a nuestro corazón y que cambie lo que tenga que cambiar. ¿Quiere darle la libertad al Señor que cambie nuestra forma de pensar? Yo le invito a que cierre sus ojos ahí en la posición que está. Vamos a tener un momento de meditación y de oración. Por favor, incline sus rostros allí en su lugar, cierre sus ojos. Que nadie se distraiga, que nadie esté mirando al costado, mirando su celular. Es un momento donde el Señor va a obrar en nuestro corazón. Vamos a concentrarnos en el Señor por un instante. Y vamos a cantar una canción así en la posición que estamos, si puede ser, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Muy suavecita la canción, vamos a pensar en esto que el Señor nos habló. Quédese tranquilo que acá no le vamos a llamar que pasen aquí adelante los adúlteros, no vamos a llamar a nadie. Lo único que le pido es que usted piense en cómo está su relación con Dios. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Cántele al Señor en la intimidad. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. De vuelta, anhelo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Cántele al Señor allí en su intimidad. Cántele. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Ahora pídale al Señor que descienda como paloma como con su gracia. aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego
ven y purifícame. Una vez más, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo conocer. Cántele al Señor allí en su lugar. Santo. Anhelo siempre estar. Si usted siente llorar, si usted siente darle la libertad, cántele al Señor. Hable con Él. Yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hemos recibido tu palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias porque ella, Señor, nos alienta, ella, Señor, nos confronta, ella, Señor, llega a nuestro corazón. Señor, y esto nos va a llevar a nosotros a tomar decisiones, Señor. Decisiones, Padre, que son para vida, decisiones que son para poder crecer, Señor. Pero tú tienes que exponer el pecado muchas veces que hay en nosotros, Señor, para poder bendecirnos, Señor. Tú has hablado directamente, Señor, en esta mañana. Y queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús queremos ponernos a cuentas contigo, Señor. Y queremos salir, Señor, por la puerta, Señor, no de la misma forma que entramos. Algo ha cambiado en nosotros, Señor. Y cuando el pecado se corta, empiezan los cambios en la vida. Señor, a través de tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, Señor, has destruido el poder del pecado sobre la vida del cristiano, Señor. Si decimos que Cristo ha muerto por nosotros, entonces también vamos a resucitar con Él el día de mañana, porque el pecado ya no se enseñorea más de mí. Yo te pido, Señor, que tú trates con el corazón, con la mente, con los recuerdos, Señor, con la vida pasada, Señor, si es que todavía hay algún rasgo de inmoralidad sexual en la vida, Señor, quita todo, Señor, en el nombre de Jesús, y haznos personas nuevas, Señor. Padre, creemos que eres fiel y verdadero, Señor. Y te pedimos, Señor, que cambie nuestra vida para poder, Señor, ser mejores. Que tú estés contento, Señor, con nosotros. Y que también, Señor, tú puedas decir de nosotros, como dijiste de tu siervo David, no hay otro hombre conforme a mi corazón como mi siervo David. David fue un adúltero. Sin embargo, el Señor lo perdonó, él se arrepintió y después dijo de él, no hay otro varón conforme a mi corazón como lo fue David. Mujer, si cometiste adulterio, el Señor te dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es momento, Iglesia de Dios Milagro, de pararnos en fe, de abandonar el pasado, de abandonar los recuerdos y decirle, soy libre porque Cristo me hace libre. Gracias, Señor. Pastor Julio. Muy especial, hermanos. Hermana Mabel, por favor. Hay una hermana, hay un alma que se va a entregar a Cristo. Hermana Zulma, señora Zulma, por favor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado de todo corazón, Señor, para que seamos mejor, Señor. Gracias. Gracias por hermana Zulma. Toma asiento, Zulma, por favor. Toma asiento. Yo voy a orar y después vamos a hacer. ¿Vas a aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Vamos a hacer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en el nombre de Jesús.
Yo te doy muchas gracias, Señor, por este momento tan hermoso, Señor, donde Zulma, Señor, que hoy ha venido por primera vez a la iglesia, Señor. Ella vino con la convicción, Señor, de entregar su vida a Jesucristo, Señor. Señor, yo te pido que tú me guíes, Señor, para poder guiarla, para que esta alma pase de muerte a vida, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Señor, la bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Zulma, por favor, acompáñame en esta oración. Señor Jesús, yo vengo a tus pies. Señor Jesús, yo vengo a tus pies. Reconozco Que soy pecadora. Y me humillo a tus pies. Y me humillo a tus pies. Te pido perdón. Te pido perdón. Te reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Que tú eres el Hijo de Dios. Por eso me arrepiento. Por eso me arrepiento de todos mis pecados. De todos mis pecados. Y hoy vengo a tus pies. Y hoy vengo a tus pies. Y abro mi corazón. Y abro mi corazón. Y te pido que tú entres a mi vida. Y te pido que tú entres a mi vida. Y te acepto. Y te acepto como mi Señor. Como mi Señor. Y como mi Salvador. Y como mi Salvador. Desde ahora en más. Desde ahora en más. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Ten piedad. Ten piedad. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Por el sacrificio. Por el sacrificio que tú hiciste. Que tú hiciste. En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Por mi salvación. Por mi salvación. Por eso a partir de este momento. Por eso a partir de este momento. Te entrego. Mi vida completa. Mi vida completa. Toma el timón de mi vida. Toma el timón de mi vida. Y haz de mí. Y haz de mí. Una persona nueva. Una persona nueva. Señor, te pertenezco. Señor, te pertenezco. Y a partir de este momento. Y a partir de este momento. Me declaro. Una hija de Dios. Una hija de Dios. Por haber aceptado. Como mi Señor. Y como mi Salvador. A Jesucristo. El Señor. Habiendo renunciado. Al pecado. ¿Dónde estaba? Ahora soy libre. Por Cristo Jesús. Comprada. Por la sangre. Derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús. Me comprometo contigo. Y soy tuya. Bendíceme. Gracias, Jesús. Ahora yo voy a orar por vos, Zulma, en el nombre de Jesús, juntamente con el pastor. Vamos a orar. Señor, tu palabra dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, que más que el clamor de 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Señor, Zulma, hermana Zulma, hasta a partir de este momento, ella te pertenece a ti, Señor. Ella ha pasado de muerte a vida espiritual, Señor. Señor, ella es tuya, Señor. Yo te doy gracias porque ella pudo venir y ha tomado la decisión firme, Señor. A ti te agrada personas firmes en ti, Señor. Por eso la bendecimos como pastores, Señor. La bendecimos, la iglesia la bendice a mi hermana Zulma. Y te damos gracias y te pido que tú la cuides, que tú la ayudes para que ella pueda venir a la iglesia, que pueda venir en el nombre de Cristo Jesús. Señor, tú eres nuestro Dios. Por eso bendecimos su vida, su salud, su familia, todas las áreas de su vida la bendecimos, Señor, y te la entregamos en tus manos, y la iglesia se pone de fiesta, porque hay fiesta en el cielo cuando un alma se ha entregado a ti, Señor, y los hermanos todos nos ponemos contentos y le damos la bienvenida a nuestra hermana Zulma. Y la bendecimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puedes ponerte de pie?
La presentamos a nuestra hermana Zulma. Ella ha venido con convicción. Y a partir de ahora, ella va a venir a congregarse aquí. Yo ya le he sacado, te vamos a dar un obsequio. Ya vamos a terminar el culto y te vamos a dar un obsequio para que lo lleves y lo tenga, que es una Biblia. Dios te bendiga mucho y bienvenida a la casa del Señor. Todos somos tu familia de ahora en más. Así que Dios te bendiga mucho. Amén. Gloria a Dios. Acompáñala, por favor. Amén. Amén. Queridos hermanos, Dame vamos a ponernos de pie para hacer la oración final. Vamos a pedir la bendición pastoral, vamos a pedir la bendición del Señor, y si hay alguna petición también vamos a pedir, ¿verdad? Vamos a dejar todo en las manos del Señor. Amén. Hay una oración que estaba pidiendo nuestra hermana Delfina por su nietita. Estaba así. Y si hay otra petición, hermanos, hermanas, vamos a levantar nuestras manos al cielo. Todos somos necesitados, hermano, todos somos necesitados. Si estás enfermo, necesitas algo, el Señor nos escucha. Él, estamos en tu presencia, estamos libres de todo pecado, hermano. Estamos libres en el nombre de Cristo Jesús. Así que, hermanos, levantemos nuestras manos al cielo. El que puede ponerse de pie lo hace, el que sentadito, el Señor nos escucha, pero ve nuestras manos. Si no puede levantar sus manos al cielo, sobre el corazón, y vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te adoramos y en te bendecimos, el nombre de Señor. Jesús. En esta mañana queremos dejar nuestras peticiones, Gracias, nuestras Jesús. cargas, todo aquello, Señor, que nos Te aflige, amamos, Padre. te bendecimos. Queremos descansar en ti, Gracias. confiando, Señor, que tú eres galardonador En de aquellos el que te buscan, nombre de Señor, Cristo creyendo, Jesús. Padre, que tú eres fiel y más que suficiente, Gracias, Señor, para Jesús. ocuparte de nosotros. Padre, en esta mañana queremos el descansar en nombre ti. de Cristo Oramos por Jesús. nuestras peticiones, oramos por Gracias, nuestras necesidades, Jesús. Señor, y te pedimos, Señor, que hagas Gracias, un milagro Señor. Te en nuestra vida, bendecimos, Señor. Señor. Queremos, Sí, Señor, ver los Señor. milagros manifestados Tú en eres nuestra nuestro vida, Dios. Señor, en nuestra familia, Señor, y Gloria poder a Dios. contar el testimonio, Señor, de que tú eres Aleluya. fiel y que eres Gloria a verdadero. Dios, Señor, Señor. todo te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Señor, oramos por las peticiones escritas, Padre en el Santo, nombre de para que Cristo seas tú, Jesús. Señor, seas tú trayendo respuestas, Gracias, Señor, a Jesús. cada necesidad, Aleluya. transformando, Señor, estos problemas, Señor, Gloria a en Dios. promesas En el bíblicas, nombre de espirituales, que Cristo son Jesús. para tus hijos, no para todas las Gracias, personas, Señor. son para Gracias, aquellos que te Jesús. buscan en espíritu Gracias, y en verdad, Jesús. Señor. Gracias por este Gracias, momento, Señor. Señor, en Te el adoramos, nombre Señor, de y damos la Jesús. bendición pastoral. Levante su mano, por favor. Le bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, para que te vaya bien en tu casa, en tu economía, Aleluya, en tu gloria a familia, Dios. con tus animales, Aleluya, para que el Señor bendiga gracias, tu entrada Jesús. y tu salida. Gracias, Si tenés Jesús. que hacer algún viaje, el Señor irá contigo. Si Aleluya, el Señor gloria a quiere, Dios. va a prosperarte aún más Aleluya. todavía. La Padre, gloria pedimos para- todo esto y dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Cantamos y nos vamos. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos de vuelta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, Él salva, Él sana, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, Él salva, Él sana, poderoso es nuestro Dios, Él salva, Él sana, poderoso es nuestro Dios.